Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natividad Jiménez, Master Coach con programación neurolingüística y bio-neuroemoción. También tengo una certificación en salud mental desde el Country of de Los Ángeles, California, a través de la Fundación de Sobreviviente de Tráfico Humano. Tema que hoy vamos a hablar va a ser la bio-neuroemoción. La bio-neuroemoción son conflictos emocionales que muchas veces nos afectan a nuestra salud y a nuestra vida. Entonces, temas que hoy voy a tratar va a ser el conflicto emocional de los dientes y qué tiene que ver el síndrome del yacente en este conflicto emocional. El conflicto emocional de los dientes se llama bruxismo. Ahora más adelante le voy a explicar qué significa bruxismo, ¿no? Este conflicto empieza con los dientes y representa a aquellas personas que son indecisas y que en cierta forma son agresivas. Ese chirrido de los dientes es una ira inconsciente que le aflora en la superficie de la noche, esa rabia interna que no la pudo canalizar durante el tiempo que haya sido el conflicto. Es una rabia reprimida y eso se expresa frecuentemente, como les dije, a la hora de dormir, a la noche. ¿Por qué? Porque a la hora que nuestro cuerpo descansa, pero nuestra mente no. Entonces está pensando, estoy nervioso cuando se va a dormir, estoy nervioso interiormente porque me retuve, porque no dije o no hice las cosas que de cierta forma, de lo que tenía que hacer. Entonces son ese tipo de personas que realmente a veces no toman eh, ese coraje para decirte de alguna manera cómo tienen que resolver un conflicto, pero van a entenderlo a medida que yo lo vaya describiendo por qué razón este tipo de personas van a ese conflicto que tiene conflicto con los dientes y ese conflicto emocional y no lo resuelven a través de una buena reacción, ¿no? Entonces, como ellos no pueden conseguir tomar decisiones claras ni precisas, ese chirrido de los dientes lo expresan en la parte física y son personas que tienen mucha tristeza. También son personas agresivas, pero a veces son agresivas interiormente para ellos y reprimida, porque a lo mejor si esa persona tiene que mostrar su agresividad hacia afuera, pues haría cosas horribles. El chillido de los dientes son como no sé si ustedes escucharon cuando la puerta no se cierra y tiene esos ruidos. Bueno, ese es digamos, la forma que van a escuchar, ¿no? Entonces, por eso es que se escucha como ese chirrido de los dientes cuando a las puertas le faltan ese aceite, ¿no? Entonces, muchas veces no aceptan de tomar conciencia que están viviendo esa situación. Entonces no saben cómo pueden manifestarlo, no saben cómo pueden resolverlo y tampoco saben que están viviendo un conflicto emocional que viene de nuestra familia, de nuestros ancestros, y entonces no terminan por entender la persona, no termina entendiendo esa emoción que está aflorando todo el tiempo, entonces, y siempre está en la culpa es de la otra persona, no comprendo, perdón, mi incertidumbre que me lleva a vivir esta reacción, porque tampoco no quiere vivir en esa situación la persona, ¿no? En esa tensión interior que no puede a lo mejor tomar las iniciativas para poder hacer cosas, ¿no? Cuando logran tomar una decisión, este tipo de personas, este, les puedo asegurar que se liberan. ¿Por qué? Porque cuando pueden decir, bueno, tomé una decisión, hice lo que yo quise y salió bien. Es como que ese día en ese momento se sintió liberado. Pero como el conflicto sigue internamente, entonces todavía
en algún momento va a volver a salir. ¿Por qué? Porque no ha tomado conciencia la persona, ¿no? Yo le puedo asegurar que cada caso lógicamente es único y es totalmente diferente. No porque todas las personas que hagan chirrido en los dientes lo vamos a tomar como un síndrome del yacente. Y ya les voy a explicar por qué razón. Porque a veces no basta con conocer cuál es el conflicto y que ya se van a sanar. Muchas personas, al tomar conciencia desde su inconsciente, es probable que ya empiece la primera parte que genera esta parte de sanación. Hay que realizar un trabajo interior serio y profundo desde una buena terapia. ¿Por qué? Porque ustedes pueden escuchar muchos videos, pueden estar hablando con muchos terapeutas que tengan mucho conocimiento, pero no lo van a resolver si no pasan por una terapia, porque en la terapia se llaman preguntas inteligentes, a donde se va haciendo pregunta, pregunta, pregunta para llevarlo al conflicto y podamos desanudar ese conflicto que está viviendo esta persona, ¿no? Entonces se hacen preguntas puntuales sobre su historia. Muchas personas son negadoras, no quieren contar lo suficiente, y si supieran que cuando están con un terapeuta es el mejor momento para poder contarle y decirle cuál es lo que está viviendo y por qué está viviendo, cuáles son sus emociones, qué conflicto tiene con su familia, qué conflicto tiene con su pareja, qué conflicto tiene con sus hijos, con sus hermanos, con su parte laboral, cuáles son las emociones que lo está paralizando y está reprimiendo y que está dando a la raíz del conflicto que lo originó. No es ese, sino otro que ahora ya les voy a explicar cómo darse cuenta que está teniendo esa parte de ese bruxismo y que tiene mucha sincronicidad con el síndrome del yacente, ¿no? Este es en la terapia se llama el despertar. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos que hace un despertar de conciencia, ¿no? Porque tomamos conciencia de lo que nosotros estamos viviendo, por eso estamos viviendo esa situación. Entonces cuando hacemos, por eso le voy a dejar ahora en la cajita de descripción, cuando hacemos terapia, si ustedes necesitan mi servicio, ahí lo van a encontrar en la cajita de descripción. Para cualquier parte del mundo lo hacemos de manera online. Este conflicto podría sentirse la persona sometida. ¿Saben cómo? Ante una autoridad. ¿A qué le llamamos autoridad? Le podemos llamar autoridad, depende de la edad que está teniendo esta persona, pero a veces en personas grandes, adultas también pasa, pero también hay personas grandes y adultas, depende su estima, en qué lugar esté y no esté balanceada, también siente que está ante una autoridad, ya se llame marido, ya se llame papá, se llame mamá, se llame trabajo, jefes, presiones si es empresario, tiene otras presiones externas. Todo va a depender de dónde venga ese conflicto. Entonces esa figura de autoridad es el que le ocasiona esos sentimientos, ¿no? A lo mejor probablemente teme que alguien le reclame siempre cosas y como está temiendo le reclaman, o quizás eso lo intimida, pero como el miedo que lo invade a esa persona lo logra que eso atraer, ¿no? Esa intimidad o ese castigo también, que probablemente entre comillas lo llaman castigo. Revisa esta figura que te estoy hablando, porque es una parte muy importante que nosotros nos tenemos que dar cuenta cuando estamos viviendo un conflicto, ya sea con hermanos, maestros, padres, abuelo, marido, familia política, figura de autoridad que estamos percibiendo, que estamos haciendo cosas que a ellos les da gana que nosotros hagamos y nosotros no queremos hacerlo. Entonces ahora quizás nunca escuchaste este término del síndrome del yacente, ¿no? Entonces el término del síndrome del yacente
lo ha popularizado esto el doctor Salomón Sellan. Fue un experto en psicosomática clínica, este médico, y tiene un libro muy importante que se llama El síndrome del yacente. este, y para que lo puedan buscar, a lo mejor en YouTube lo van a encontrar, y lo pueden escuchar, que es algo muy, muy importante para poder descubrir muchas cosas de esto, ¿no? Entonces, generalmente el síndrome del yacente significa que en nuestra vida fuimos hijos del reemplazo. Es feo que estamos diciendo esto, pero es así. Entonces, ¿qué es el yacente? La palabra yacente se refiere a una, para que ustedes puedan visualizar, a una escultura que representa a una persona tumbada, acostada. En la mejor palabra, como está un muerto, ¿no? Esa es la palabra del síndrome de yacente. El yacente es una persona que es portadora de duelo de un familiar fallecido antes de su nacimiento. Ahora les voy a explicar qué significa esto en esta gestación, ¿no? Porque puede ser que esta persona que está sufriendo este síndrome del cual le estoy hablando puede haber sido no conocer, primer punto, que la persona no tiene que haber conocido a ese familiar que está sufriendo y se está llevando en carga el síndrome del yacente, cuya muerte de esa persona que está llevando carga, la persona que está viviendo en la actualidad, fue inesperada o a lo mejor injustificada por un accidente, por ahogo, por alguna cosa que fue repentino. A lo mejor fue un fallecimiento de un ser querido que no lo ha llegado a conocer un familiar, y que ese familiar que tuvo ese ser querido, no lo ha llegado, si es una mujer, no lo ha llegado a procesar bien a ese familiar muerto, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Le produce un bloqueo en su inconsciente a este miembro de la familia, y esta mujer después queda embarazada y le queda, al no haber procesado bien ese bloqueo de ese familiar muerto, le queda en la memoria de su ADN. Y también cuando le da esta forma a este familiar, digamos, como cuando se muere, se transforma. Peor es cuando se transforma en un secreto familiar, porque muchas veces, depende cómo haya sido la muerte, se potencia siendo, si es un secreto familiar. Entonces podemos decir que tienen el síndrome del yacente todas aquellas personas que inconscientemente están cargando un muerto en sus espaldas. Pero para eso, para llegar a descubrir que realmente están viviendo una situación, tienen que pasar por una terapia. ¿Para qué? Para que el terapeuta pueda ir detectando que realmente es esa la situación que está viviendo, como para poder desanudar ese conflicto, ¿no? Hay el yacente que se llama el yacente vertical, que yo les hablé recién, porque tenemos el yacente vertical, el yacente horizontal. El yacente vertical es aquel que lleva el fantasma de un familiar, si su fecha de concepción o nacimiento coincide con la fecha de ese familiar que falleció, o bien que esa concepción fue 3 meses antes o 3 meses después de su nacimiento, o de su fecha de concepción. O sea que se llama antes del proyecto sentido, se llama porque antes de que nosotros venimos a este mundo, somos un proyecto para nuestros padres. Entonces, espero que me esté haciendo entender. Y somos un proyecto para nuestro padre. Entonces, 3 meses antes, si nuestra madre o nuestro padre están sufriendo alguna situación de este tipo, de algún familiar que no han podido procesar ese fallecimiento, es probable que ese niño que se ha engendrado, nuevito, venga cargando con esa información, o 3 meses después del día de su nacimiento, ¿no? De la fecha de la defunción de esta persona que falleció. Por ejemplo, a ver, les voy a dar un ejemplo a ver si así es más claro, ¿no? Porque
porque es medio complicadito, pero les voy a ver si puedo que se entienda, ¿no? Por ejemplo, si tienen una abuela materna que murió un 15 de mayo, le vamos a poner una fecha, un año, 1987, y ese niño que hoy está viviendo esa situación, esa concepción fue entre el 15 de mayo de a lo mejor de otro año y entre el 15 de agosto, para que ustedes puedan tomar que si nace la persona dentro de esos términos, es muy probable que esté sufriendo un síndrome de yacente. Es importante saber, para que esta regla se cumpla, nosotros no debíamos haber conocido a ese muerto. Entonces, antes de haber sido concebido, eh, no teníamos que haberlo conocido, simplemente lo conocemos a través de una referencia de nuestros familiares, nuestros padres o nuestros ancestros. Eso sería el síndrome del yacente vertical. Pero también tenemos el yacente horizontal. El yacente horizontal es aquel que lleva el fantasma de un hermano fallecido o abortado. Puede ser ese aborto intencionalmente, puede ser accidentalmente, pero esta persona debe ser concebida de este hermano que se lleva antes de la muerte, ponerle 3 meses después, la mamá se queda embarazada y esa persona que está viviendo hoy esta situación que estamos hablando, es probable que venga con el síndrome del yacente. Eso, y lo trae en su inconsciente, lo inconsciente de los padres, porque los padres están supliendo ese espacio que ese otro hijo dejó, lo están reemplazando por este niño. Eso no quiere decir que el padre tenga la culpa, que haya sido malo, no, simplemente por un desconocimiento, pero nosotros hoy si estamos sufriendo situaciones que nos están molestando, es probable que tengamos que acudir a un terapeuta para que nos ayude en esta situación, ¿no? En ocasiones aún a veces más grave, a veces cuando le ponen el mismo nombre a ese niño que nació de aquel que falleció, agrava la situación de ese hermano que murió, ¿no? A veces esto se hace de dos maneras, ¿no? Concebiéndose en el mismo año de la muerte del hermano que falleció o después de 3 meses que haya sido la fecha del fallecimiento de ese hijo fallecido, ¿no? Entonces, esos serían más o menos las personas que realmente pueden sufrir el síndrome del yacente. Les voy a dar características, para no hacerlo tan largo a esto, características profundas que pueden tener estas personas que sufren también el síndrome del yacente, más allá del chirrido de los dientes, ¿no? Son personas muy tristes, que lloran mucho, tienen sentimientos que creen que no merecen el placer, tienen sensaciones que no estoy viviendo mi vida que me gustaría, sienten que son dos personas muchas veces, se sienten a veces, dicen, a veces me siento muerto en vida. Esos son vocabularios a lo mejor que también tiene. La manera de dormir, suelen dormir bastante duros, bastante tiesos, con los brazos en cruz o con las manos encima del cuerpo o los brazos tendidos a los costados, ¿no? Esos son síntomas que uno ya puede ir observando para saber si realmente está sufriendo un síndrome del yacente. De alguna manera sienten que se están conectando con la muerte, ya sea por la música que escuchan, por la vestimenta, hablan bajo, son sensibles al frío, les gusta estar despierto por la noche, duermen generalmente de día. Y a veces le ponen los padres nombre de ángeles o cosas así, ¿no? Y las profesiones que eligen suelen escoger de manera inconsciente profesiones que tienen relación con la muerte, como salvar personas que están a punto de morir, profesiones donde expresan personalidades variadas. Los médicos también pueden tomar profesiones como la medicina, como los forenses, de empleados funerarios, enfermeras, azafatas, pilotos, terapeutas, parteras, profesores,
de esquí, por ejemplo, en el frío. No todas las personas que hagan esto quiere decir que son yacentes. También tienen una manera de vestirse de color negro generalmente, pero como les digo, no quiere decir que porque a todos los que vean de negro es porque están sufriendo una síndrome del yacente. Presentan algunas variantes de características de algunas enfermedades también relacionadas con el síndrome del yacente, por ejemplo, como la arteriosclerosis, la muerte que no puede desplazar, ¿no? Las personas, perdón, que no se pueden desplazar, el sobrepeso, porque vienen cargando con un muerto de 20, 30 o 40 kilos, a veces esas personas tienden a bajar, pero no lo pueden hacer porque o bajan, pero rápidamente lo vuelven a conseguir, a subir. Muchas veces, a veces hay hermanitos que murió un hermano de 7 años y se hace carga un sobrepeso de 7 kilos, por ejemplo. También es un gran síntoma que nosotros nos podemos dar cuenta. También sufren de diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes es igual a azúcar, igual a energía. Nosotros para tener energía tenemos que estar con azúcar en nuestro cuerpo, tenemos que tener algo dulce, entonces el muerto no tiene energía, entonces por eso es que a veces el páncreas empieza a paralizar y empiezan a sentir temas de diabetes. Así que muchas veces a ese tipo de personas también habría que verlo si realmente está sufriendo una situación de esa, ¿no? Así que por eso mismo les vuelvo a decir que el bruxismo son personas que aprietan y presionan los dientes superiores contra los dientes inferiores. Los rechinan los dientes porque lo que frotan que llegan a parecer que estuvieran masticando, maullando. Esto es lo que nosotros le llamamos el muerto que habla. A veces son personas que también tienen mucha depresión, son bipolares, enfermedades relacionadas con la muerte, por ejemplo, si el familiar se murió ahogado, puede ser que también esté sufriendo un síndrome de yacente. Es muy común ver que en el yacente tenga recurrentes enfermedades en la garganta, a veces la alergia al agua, si la persona murió ahogada. Bueno, así que habría que ver y analizar mucho este tema y lo importante es que por eso acudan a un terapeuta para que realmente sean analizados y puedan descartar si realmente es eso o es otra situación emocional que los están viviendo. Si tú sabes que eres yacente y ya lo descubriste y ya tienes conciencia de esto y ahora ya te estás dando cuenta que sos un yacente, lo ideal es hacer una sección terapeuta y transgeneracional mejor. Eso te va a ayudar a entender mejor este síndrome, cómo lo puedes llevar y cómo puedes resolver este conflicto. Bueno, con esto los dejo. Espero que haya sido lo más clara posible. Déjenme en sus comentarios, pregunten, hagan preguntas en la cajita de descripción, a donde recibo los comentarios, los leo a todos. También en la cajita de descripción hay un botón de PayPal si quieren hacer alguna donación, lo pueden hacer porque si a lo mejor les está sirviendo el contenido que estoy subiendo, es probable que a lo mejor le nace hacer una donación, se los voy a agradecer de un gracias, gracias, gracias. Así que bueno, vamos a esperar y hagan el comentario. Acá en la cajita de descripción también queda para recibir si es que necesitan alguna terapia. Gracias, chao y los veo en la próxima.